Estamos en suspenso, ¿verdad? Para poder... Que la bendición del Señor sea nuevamente con nosotros en este primer día de la semana, con un calorcito bastante agradable, ¿verdad? Hay que ver el buen lado de las cosas y disfrutemos en esta mañana al estudiar la palabra de Dios. El tema de esta mañana es: levántate y anda. Levántate y anda. Le dije Marcos capítulo 2, pero déjeme introducirme con unas palabras del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Dijo el apóstol Pablo: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Pablo está diciendo aquí: cuando las tinieblas eran más intensas, cuando el mundo experimentaba tanta oscuridad por causa del pecado, aparece la luz. Y esa luz es nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, qué interesante leer el Evangelio de Marcos. Yo me imagino que nuestro Señor Jesucristo no se aguanta porque llegue ese momento en que su ministerio de sanidad del alma y del cuerpo llegue sobre la humanidad. Y en efecto, la Biblia dice que fue bautizado. Inmediatamente que fue bautizado, fue tentado también por el enemigo, con la finalidad de que desistiera de esa misión. Luego la Biblia dice que él se había criado en Nazaret. Deja Nazaret e inicia su ministerio en Capernaum. Y es interesante cómo nuestro Señor Jesucristo utiliza la casa de Pedro y su hermano Andrés para llevar salvación desde ese hogar. Dice Marcos capítulo 1, versículo 29, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Casa de Pedro y Andrés su hermano, en Capernaum. Luego, el versículo 32, déjeme hacer este contraste. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Aquí pareciera que la misión principal del maestro es la sanidad del cuerpo. Sin embargo,
nuestro Señor Jesucristo tenía otra filosofía. Para él, lo más importante no era la sanidad del cuerpo, sino la sanidad del alma. Pero aquí le traen todas estas clases de enfermos y él los sanó, incluida la suegra de Pedro. Mire ahora capítulo 2. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Estudiosos piensan que esta casa nuevamente es la casa de Pedro y de Andrés. Pero hay un contraste aquí. En el pasaje anterior, la gente llegaba con todos sus enfermos, endemoniados, para que Jesús los sanara, es decir, la sanidad del cuerpo. Pero aquí, toda esta gente congregada es para escuchar la palabra de Dios. Por eso aquí solamente se dice después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Se junta, dice, muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. A eso había venido él, a predicar la palabra. ¿Qué palabra? Podemos auxiliarnos con Lucas 4, versículo 18 y 19. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Buenas nuevas a los pobres. Esas buenas nuevas es el Evangelio. Los pobres no necesariamente son pobres materialmente, sino todo aquel que no tiene a Cristo morando en su corazón, que no tiene a Dios, es pobre espiritualmente hablando. Me ha enviado, dice, a sanar a los quebrantados de corazón. No necesariamente problemas cardíacos, sino aquellos problemas que son más terribles todavía, del corazón, quebrantos del corazón por diferentes causas. Dice, me ha enviado a pregonar libertad a los presos, pero no son los que están en las cárceles, son los presos por causa del pecado. Me ha enviado a dar vista a los ciegos, no necesariamente los ciegos físicamente, sino a todo aquel que es incapaz de ver a Cristo como su Salvador. Eso era el apóstol Pablo antes de convertirse al Señor, a poner en libertad a los oprimidos. Aquí no habla de clases sociales, habla de aquellos oprimidos por causa del pecado. Y luego dice, a predicar el año agradable del Señor. Qué interesante que en esta casa, en esta segunda parte, esté llena y no quepa ni una sola persona, pero no traen enfermos. Todos están con la buena disposición de escuchar palabra de Dios, palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero, vea el versículo 3. Entonces, vinieron a él, es decir, a Jesús, unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Oiga esto. No caben ni una sola persona.
Supongamos que es la casa de Pedro. Algunos estudiosos piensan que es la misma escena, que es la casa de Pedro. Todos están atentos escuchando las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pero surge una urgencia allí. Hay 4 amigos de un paralítico, que no sabemos si nació así paralítico o después le dio parálisis. Y estos probablemente habían oído de Jesús y dice, te vamos a llevar a Jesús. Algo puede hacer por ti. Y lo van cargando. Dice aquí la Escritura, entre 4. Generalmente aquellos eran camillas como un tapesco, lo que se conocía antes, cargado por 4 personas, lo que indica que este hombre no podía valerse por sí mismo. Pero recuerde que Jesús está predicando y que hay mucha gente ahí que quiere escuchar al maestro, pero vienen estos. Y la misión es que Jesús haga algo por el cuerpo de este paralítico. Mis hermanos y amigos, nosotros tenemos un cuerpo, tenemos un alma, tenemos un espíritu. Y muchas veces todo lo que se nos ha enseñado es que debemos evitar el dolor, que debemos a toda costa mantener saludable este cuerpo. Es más, hay mucha gente que es todo lo que ve, la sanidad del cuerpo. Cualquier cosita falla en este cuerpo y hacemos hasta lo imposible. Nos volvemos médicos, las personas le dicen, probá con esto, probá aquí, probá allá, y ahí vamos nosotros como fieles creyentes, a veces yendo en contra de la medicina, yendo en contra de la lógica, pero al final la gente dice, ¿qué más me da probar? Porque no nos gusta el sufrimiento, no nos gusta estar enfermos. Si usted supiera que un familiar suyo se va a curar vendiendo su casa, vendiendo la propiedad que tiene, y usted ama a esa persona, ¿vendería su casa? ¿Vendería esa propiedad? Yo pienso que sí, por el amor que le tiene a esa persona. Estos amigos de este paralítico, ¿qué amigos? Van con él y le dicen, te vamos a cargar. No era tan fácil llevarlo en esas condiciones. Y justo cuando llegan, hay un problema. El problema es que la casa está y Marcos describe que no cabe ni una sola persona. Pero estos que están ahí no eran que estaban esperando sanidad del cuerpo, sino estaban escuchando la palabra de Dios. Pero estos que van con el paralítico, estos llevan otra petición, y es la sanidad del cuerpo. Luego, no cabe nadie más. ¿Le ha pasado a usted que no cabe más nadie? Y le dice, pero si es que ya no tenemos espacio. Hace poco estaba yo comprando algo en un supermercado y yo estoy ahí y la chica justo cuando yo llego dice caja cerrada. Y yo me quedo, ¿verdad? He hecho la fila desde allá, caja cerrada. Pero me dice, no, usted va a pasar, después caja cerrada. Después llega otro señor y dice, mire, solo este botecito es el que yo voy a pagar. Y se queda ella y dice, pase. Después viene otro y dice, mire, yo voy a ser el último. Y también pasó.
Ay, 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 yo no quería ver a la chica, ¿verdad? Imagínense que si tenía una emergencia para salir de la caja y luego poniendo ahí. ¿Le ha pasado a usted que a veces decimos nosotros, ni uno más? Hay otra gente que está confiada, lo contrario, y dice, no, donde comen 3, comen 5. Oiga, donde comen 3, comen 5. Sí es verdad, pero si hay comida para 6, ¿verdad? Puede ser. Otra persona llegó ahí y le dice ella, disculpe, mire ahí, dice caja cerrada. Oh, sí. Y se fue para otro lugar. Tan fácil. Ni le había terminado de decir caja cerrada cuando ya estaba en otra fila. Piense por un momento, estos 4 amigos, quizá con calor como el que tenemos nosotros aquí, que no es tan fácil venir cargando a un enfermo en una camilla entre 4 y recorrer una gran distancia, y luego saben que ahí está Jesús, pero miran el montón de gente ahí, que probablemente si fueran caminando pensarían, ¿qué más da? Yo me cuelo ahí, uno más. Pero con una camilla, ya son 5 personas. ¿Y sabe qué hace esta gente? ¿O qué más bien hubiese hecho usted? ¿Cuántas veces nosotros hacemos la de la señora de la caja que ni le había dicho caja cerrada cuando ya está en la otra fila? ¿Qué le parece si estos amigos le hubieran dicho al paralítico, ¿sabes qué, viejo? Lo intentamos, quisimos ayudarte, pero ya ves, no se puede. ¿Cuántas veces pensamos nosotros que no se pueden las cosas? ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos puesto el límite? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos dado la respuesta? Le dice, anda con fulano, oh, es que me va a decir que no. Oye, haz la prueba. Que no seas tú el que digas no. Permite que sea la otra persona que te diga si se puede o no se puede. Imagínense que estos 4 amigos del paralítico le hubiesen dicho, ¿sabes qué? Lo sentimos, no podemos, nos regresamos. Pero no hicieron eso. Mire lo que dice la Escritura. Y cómo no podían acercarse a Jesús a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho, es decir, la camilla en que yacía el paralítico. Las casas en aquellos tiempos generalmente eran como lo que conocemos nosotros de bareque, que llevaba caña con lodo, zacate, sí, gracias, zacate, y el techo era plano generalmente, y había una escalera exterior por la que se podía llegar. Ahora yo estaba leyendo esto, supongamos que era la casa de Pedro. Usted sabe quién era Pedro. Oye, Pedro no andaba con contemplaciones. Pedro no es aquel que está, ay, ¿verdad? El Señor me ha perdonado, yo debo de perdonar como me ha perdonado el Señor. No, al inicio Pedro no. Intrépido, mecha corta. Ahora, supongamos que al parecer, así es, que es la casa de Pedro. Y estos se van por la escalera exterior. Todos están atentos escuchando al maestro que está predicando. De repente, en el techo, ¿a quién se imagina usted ahorita? A Pedro. ¿Se imagina usted a Pedro? ¿Quién está rompiendo mi techo?
¿Se imagina usted a un Jesús que le diga, tranquilo, aguanta un poquito? Y el primero que cambia la predicación con aquella multitud es Jesús. Al ruido del techo, que estoy despertando a algunos aquí, ¿verdad? Al ruido del techo, Jesús está así. Y abrieron el techo. Y bajan a aquel enfermo. Y el versículo 5, mire lo que dice. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Cuidado, no confundir que lo que salvó al paralítico fue la fe de sus amigos. No, lo que Jesús está admirando es la persistencia, la insistencia de estos amigos en no regresarse, en no darse por vencidos, en hacer hasta lo imposible por llevar a cabo su cometido. ¿Sabe qué es eso? Fe. ¿Cuánta fe nos hace falta en este tiempo? A tal grado de romper techos, pero no físicos, sino en el sentido figurado, de creer que se puede, que el Señor nos va a mirar. Pero hay una desilusión para aquellos hombres. Ellos van en busca de la sanidad del cuerpo, como muchos de nosotros es todo, o quizás casi todo, lo que miramos, la sanidad del cuerpo. Y Jesús inmediatamente, cuando ve a aquel paralítico, le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí Jesús está viendo algo contra la lógica nuestra. Nosotros pensaríamos, ¿cómo es posible que pienses que este hombre que depende totalmente de otros sea tan pecador para que le digas, hijo, tus pecados te son perdonados? ¿No te dignas de él viendo la condición en que se encuentra, en lugar de decir, mira, sé sano, sé limpio, camina, vete? Pero Jesús quiere enseñarnos algo aquí, hermanos. Para él es más importante sanar nuestra alma que nuestro cuerpo. No que no sea importante, pero no es lo más importante para el Señor. Porque tarde o temprano, aunque sane este cuerpo, ¿qué va a pasar? Se va a morir. Yo escuché una vez en un entierro, en una desesperación de la familia, es normal. Y decía, Señor, ¿por qué no hiciste lo mismo que hiciste con tu amigo Lázaro? Y que permitiste que muriera y todo aquello. Yo me puse a pensar, pero si ya no está Lázaro, es verdad que lo resucitó, pero Lázaro volvió a morir. Aquí Jesús quiere enseñarnos el valor o los valores para Él. Son más importante lo que trasciende. Usted y yo hemos venido en esta mañana a buscar, a creer lo que trasciende. Por eso Jesús inmediatamente le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Olvida por un momento la sanidad del cuerpo y le da prioridad a la sanidad del alma. Pensemos nosotros, hermanos, si diésemos ese mismo trato al espíritu, como a veces damos para el cuerpo. Es que, y yo no estaba así, dice, como que es ley que no debemos estar así. Y vamos con el doctor, recuerdo
Recuerdo mi abuelita. Mi abuelita no murió mayor, muy mayor, 79 años. Y cuando le llevamos al doctor, ella tenía como el 40% funcionando de su cuerpo. Y cuando mira al doctor, le dice: ¿qué pasa, doctor? ¿Qué pasa que no me curo? Y recuerdo al doctor, que ya falleció también, se puso la mano en la frente, frotó su frente, le dice: ay, abuela, si yo pudiera tener una varita mágica. Pero ella dice: ¿qué pasa, doctor? Como quien dice, los médicos están para eso, para alargar la vida. No nos queremos dejar vencer este cuerpo. ¿Por qué no pensamos desde la perspectiva del Maestro? La perspectiva del alma, del espíritu. ¿Qué es más importante para nosotros, hermanos? Ese es el mensaje del Señor. ¿Qué es más importante para nosotros en esta mañana? Después que usted ha escuchado el mensaje, ha leído la palabra de Dios, se va de aquí y todo lo que le va a ocupar es la sanidad del cuerpo. No la sanidad del alma. Es todo lo que pedimos muchas veces en oración. Sí, dice: hermano, quiero que oren por mí, por sanidad, mire, yo tengo esto aquí y allá. Está bien. ¿Cuántas veces pedimos por la sanidad del alma? Que me ayude el Señor para que mi alma esté sana, para que vaya en la dirección correcta. Es lo que mira Jesús. Antes de este acontecimiento, le dije, Jesús pasó por aquella tentación. El diablo le dice, después que había ayunado 40 días, 40 noches, el diablo le dice: oye, ¿tienes hambre? ¿Por qué quieres? Yo, dice Satanás, he oído por ahí de que puedes convertir estas piedras en pan. Buen desafío. ¿Tienes hambre porque quieres? ¿Qué dijo Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mis hermanos y amigos, ojalá entendiésemos el mensaje del Señor. No solo de pan vive el hombre, del pan físico, que así como se nos alumbran nuestros ojos, porque es bello que alguien le diga: mira, te invito a comer, mira, preparé esto para ti. Y usted dice a nosotros cuando hacemos viajes lejos, ¿verdad?, en reuniones con predicadores, y dice: vámonos un poquito más temprano. Y pasamos tomando un café por ahí, por allá. Y uno va con aquel pensamiento, ¿verdad? Y dice: si hay hambre, y dice: pasar por un café. Y qué bello es eso. Es bonito, sí. Hermano, si así fuera con el Espíritu, que usted dice: hoy no he comido de la palabra de Dios. No es posible que encare este día sin haber leído la palabra de Dios, sin haber comido de ella. Hermano, cuando usted y yo nos metemos a leer y a leer y a leer, mire, va a ser una fuente que no se seca. Y usted quiere más y más y más de la palabra de Dios. A veces nosotros, hermanos, estamos bien físicamente en los términos generales, pero ¿por qué ahueca la parte del espíritu? ¿Por qué ahueca la parte de las emociones? Porque no hemos dado la misma atención. Y lo dijo el Señor: no solo de pan vive el hombre. Hermano, hay otro alimento que está presentando acá nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura, continuando con la historia, el versículo 6, estaban allí sentados algunos de los escribas
los cuales cavilaban en sus corazones. Ellos habían tenido otro encuentro con Jesús y no les había ido bien. Ahora optan por callarse, pero están pensando mal en sus corazones, están cavilando. Y acuérdese usted que la Biblia dice que Jesús no tenía necesidad que nadie le dijese lo que había en el hombre, porque Él lo sabía. Él sabe lo que usted y yo estamos pensando ahora mismo. Cavilaban en sus corazones. El 7 dice, ¿por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Fíjense que no estaban equivocados. ¿Quién puede perdonar pecados nada más? Nadie más. Dios. El problema es que ellos no estaban aceptando que Jesús fuera Dios. ¿Quién puede perdonar pecados si solo Dios? Es correcto. Y Jesús supo eso, aunque ellos no lo dijeron verbalmente. Versículo 8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban o murmuraban pues, de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué murmuran así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Hermano, si yo le invito a que lea más detenidamente en su casa ese versículo. ¡Qué tremendo para Jesús! ¿Qué creen ustedes que es más fácil para mí? Dice Jesús. ¿Decirle a este paralítico, levántate y anda? ¿O perdonar sus pecados? Yo creo que ellos sabían la respuesta. Para Jesús, lo más fácil es sanarlo a usted físicamente. ¿Sabe usted que es así? Jesús solamente podía decir, quiero ser limpio, que se abran tus ojos, levántate y anda, y ya. Pero para que Él perdonara pecados, Jesús tenía que pasar por aquella amarga experiencia de la cruz del Calvario. Ellos no se daban cuenta, o no sé si se daban o no se daban cuenta de esto. Para perdonar sus pecados, Él tenía que pasar por aquella dolorosa experiencia de la cruz del Calvario. Dice el 10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su camilla salió delante de todos, de manera que todos se asombraban y glorificaran a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Mis hermanos y amigos, Jesús no ha cambiado. Usted y yo probablemente lo que esperamos es una respuesta física, que sane y voy a dar un testimonio, dice. Voy a dar un testimonio. Yo, dice, de la muerte me regresó el Señor acá. Gracias a Dios. Pero siempre te vas a morir. Te curas de una enfermedad, te vas a morir de otra. Por eso el Señor sigue pronunciando o quiere seguir pronunciando estas palabras. Hijo, tus pecados te son perdonados. Más importante para Él, la sanidad del alma. Ojalá nos vayamos en esta mañana pensando, me conviene dar más importancia a la sanidad del alma que del cuerpo. ¿Dónde vamos a encontrar a Jesús? Aquí,
en la palabra de Dios. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde en esta mañana. Bendiciones para todos.